actuando en colusión con este grupo, ¿verdad? Ellos ya sabían de previo a que ingresara la mercancía cuál era la póliza y qué era lo que tenían que hacer, y a cambio de eso recibieron una suma de dinero que estamos por determinar, pero que es de varios millones de colones. Pero estas 39 personas no están todas, o sea, no van a ser todas acusadas o investigadas o imputadas. Están detenidas, no, son varios hechos, vamos a ver, tenemos una defraudación en relación a una propiedad, ¿verdad? Un fraude registral. Tenemos 22 defraudaciones relacionadas con la adquisición de vehículos de lujo, Audi, BMW, Mercedes-Benz, y también aproximadamente 22 también casos en relación a la confección de perfiles falsos para personas que obtuvieron créditos en los entes de intermediación financiera. En total estaríamos acusando, serían 45 delitos, ¿verdad? Como pueden ver, la organización es bastante sofisticada porque, como les decía, vamos a ver, estructuralmente entonces tenemos abogados, contadores públicos autorizados, que no estamos claros todavía cuál es su participación, pero que obviamente generaban documentos que respaldaban los perfiles para el crédito, y habían hecho lo que llamamos nosotros penetración para tener apoyo interno, ¿verdad? En la BMW, con un gerente que está detenido, y también en el Banco de Costa Rica en Curriabat. Y entonces, claro que ellos tenían un gran apoyo acá, porque ellos, como están dentro de la empresa o dentro de la entidad financiera, le decían cuáles eran los requisitos que se veían en el banco para que ellos los cumplieran y el trámite del préstamo pasara bien, ¿verdad? Entonces, como ven, es una organización muy sofisticada, está calificada por eso como delincuencia organizada. Y a nosotros nos interesa mucho esta organización y otras que están funcionando, porque esto puede estar relacionado con otros casos precisamente más serios de delincuencia organizada. Listo, la Nación, su consulta. Me gustaría saber, en el caso de los vehículos, cómo era que ellos operaban y si está establecido que los funcionarios públicos recibían algún monto de dinero por ayudarles, y también si está determinado los créditos, para qué finalmente los utilizaban. El crédito era simplemente defraudatorio, ¿verdad? O sea, era como decir, presentarle al banco una persona inexistente. O sea, desde el punto de vista físico y su cédula era fulano de tal, pero desde el punto de vista financiero no era él. Era una persona que no tenía absolutamente ningún bien, y la única finalidad era obtener el préstamo con el perfil financiero falso de ingresos, ¿verdad?, para apropiarse del dinero, y así fraudaron diferentes sumas por montos variados, pero siempre de millones, ¿verdad? No había ninguna intencionalidad de pagar el préstamo, era simplemente estafar al banco y obtener el dinero y hacer imposible el cobro del préstamo. Y con los vehículos igual, pero con los vehículos sí había participación, digamos, en el caso de estas agencias de la BMW, del gerente. Ellos, por supuesto, que obtenían ganancias, tanto el gerente de la BMW como el gerente del Banco de Costa Rica, sin duda alguna, recibían ganancias. Ahora entramos en un periodo, ¿verdad?, de revisión de la documentación que se encontró, porque se encontró documentación valiosa. También encontramos un vínculo con nosotros, porque se encontró en el allanamiento, en uno de los allanamientos, se encontró documentación proveniente de una fiscalía, que aparentemente uno de los integrantes de la organización ha trabajado en el Ministerio Público. No es fiscal de planta, sino que se le ha contratado por periodos interinos, ¿verdad?, por hacer vacaciones y cuestiones así, pero se encontró documentación que no tenía que estar en poder de él, documentación original, está en uno de los allanamientos. Eso queda ahora pendiente de investigación, ¿verdad? Tenemos que ampliar la investigación, pero se me había olvidado mencionárselos. Por lo que pueden observar entonces, es una organización muy estructurada.
esa documentación, don Jorge, perdón, ¿qué tipo de documentación era la oficial? La de los bancos. No, La que se encontró acá, unas denuncias originales aparentemente, y creo que expedientes. No, porque esta organización, como la pueden ver, es una organización que también prestaba servicios en diferentes áreas, ¿verdad? Obviamente, si contaban con alguien que trabajaba internamente en el Ministerio Público, no sabemos qué pasó, es parte de la investigación, pero llaman enormemente la atención. Puede ser que esa documentación haya sido subtraída a cambio de un pago, ¿verdad? Es lo lógico que deberíamos estar pensando. ¿Y ese monto, ese pago, se sabe de cuánto era? En este caso, no, es que acabamos de encontrar eso. Y Eso, en el esos caso son minutos. del gerente, de los gerentes. Eso viene ahora en la investigación, ¿verdad? Que tenemos que ampliar ya haciendo análisis de cuentas, etcétera, ¿verdad? De los funcionarios para determinar eventuales pagos y situaciones que se dieron. No sé si don Jorge o don Walter nos puede explicar un poquito la dinámica de este caso del que ustedes partieron, del de Heredia. Digamos, ellos defraudaron con un inmueble, pero ¿cómo fue? Ya habíamos girado la instrucción, ¿verdad?, a la unidad de fraudes. Ustedes saben que la unidad de fraudes, antes de que darle la palabra a Walter, pues es importante, porque mucha gente piensa que nosotros no hacemos nada, ¿verdad? Entonces es importante, nosotros sabemos que la unidad de fraudes daba servicios en San José, y yo la ubiqué en delincuencia organizada hasta ahora, en la columna de delincuencia organizada, y les pusimos la misión de que tenían que acabar con estos grupos organizados, porque solo mencionamos un caso de fraude registral, pero la verdad es que hay muchos costarricenses que se han quedado sin propiedades, ¿verdad? Este es un relajo. Y entonces se dio la orden de que ellos desarrollaran con el organismo de investigación judicial métodos especiales de investigación que no se aplicaban, porque se veía como un fraude, entonces se seguía el rastro documental, etcétera. Aquí, como le explicó don Walter, solo en este operativo está participando un montón de gente, pero se utilizan métodos de investigación particulares, ¿verdad?, como análisis diferentes, participan técnicos de diferentes departamentos del organismo de investigación judicial, y al declararse como un caso de delincuencia organizada nos permite utilizar otros métodos de investigación como intervenciones telefónicas, etcétera, que nos permiten ir estructurando cómo funciona el grupo, y eso lleva tiempo. Por eso, como pueden observar, lleva aproximadamente 3 años de investigación. Pero bueno, hoy estamos viendo los frutos. Listo. ¿Y Canal 7? No sé cuál de los dos me podrá aclarar la duda. Y me gustaría que me profundizaran en el papel de este funcionario del Banco de Costa Rica y qué jugaba dentro de la organización, porque supongo que era la puerta de acceso a los créditos, ¿verdad? Y si en términos generales han estimado la cuantía, toda esa perjuicio. El tema con el funcionario que usted menciona, lo visualizamos desde el punto de vista funcional como un facilitador o un colaborador del grupo, pero inserto dentro de la estructura criminal. La entidad bancaria que usted menciona no giró ningún crédito ni giró ningún préstamo, él simplemente facilitaba el acceso, que tenía bases de datos internas, y eso le permitía saber si la persona que iban a utilizar como frenteador o el documento falso que iban a utilizar y que tenía una identificación, tenía un historial financiero que le fuese apto para recibir créditos en otras entidades financieras. Él lo que hacía era tamizar o verificar que la persona tuviese las condiciones que le permitieran acceder a créditos. Si funcionaba, era una persona que eventualmente se podía utilizar para ese trámite, y si tenía un historial con antecedentes negativos, pues simplemente no se usaba. Entonces sí era una pieza muy importante para lograr luego dirigir acciones contra otras entidades financieras. Ahora, ¿y este señor de la BMW qué facilitó? Con él, la investigación que nosotros tenemos nos señala que prácticamente todos los créditos fueron canalizados y aprobados por él, en condiciones que son llamativas, que son anormales y que merecen estudio. Eso, al final de cuentas, pues da una probabilidad de que esté integrado con la organización criminal,
faltará pues depurar algunos datos y lograr establecer esa conclusión de manera efectiva y certera, pero eso es parte de la investigación que ahora inicia y que le corresponderá al Ministerio Público junto con nosotros pues afinarla y detallarla. La cuantía así aproximada en términos, considerando los cargos, las propiedades, no hemos todavía cuantificado digamos el monto del caso, no lo hemos hecho. Don Walter, ahora que usted hablaba, digamos, de ese sujeto del PCR, entonces él vendía información o él daba la información de los clientes para que accedieran a créditos. ¿Esos créditos con otras entidades se llegaron a completar? O... Mira, siempre antes de pedir un crédito, uno tiene, los bancos y todas las entidades financieras revisan el historial financiero de las personas. Si uno ha tenido algún antecedente negativo, pues no es susceptible de créditos. ¿Qué es lo que él hacía fundamentalmente? Verificar que el documento de identidad o la identidad que se iba a utilizar estuviese limpia y libre y sirviera o fuera efectiva para pedir un crédito a otra entidad financiera. No era que él vendía la información, sino que la organización se acercaba a él con los datos, con los documentos, con las identidades, y él las revisaba en su base de datos y les decía, estos sirven, estos no sirven. Y a partir de ahí, pues entonces la organización tomaba acciones. Eso le permitió adquirir, por ejemplo, los 22 vehículos que nosotros señalamos. Que importante señalar que mediante acciones que hizo la Policía Judicial y con el Ministerio Público recuperamos 20 de esos carros. Ok, y nada más ahí que me quede claro, entonces accedían a créditos en otras entidades. ¿Ustedes tienen más o menos un estimado de cuántos créditos fueron en las otras entidades? Son 22 vehículos y todos valen más de $100,000. Pero además, y eso es de conocimiento general, cuando a uno le dan un crédito en una entidad financiera privada, además le facilitan una tarjeta de crédito. Ellos usaban la tarjeta de crédito para adquirir bienes, esencialmente línea blanca, y la saturaban en cuestión de una semana y lograban a veces hasta gastar $50,000 en una semana con una tarjeta de crédito, porque su historial financiero era de muy alto nivel, era de alto perfil, y eso les permitía pues entonces endeudarse sin responsabilidad alguna, porque nunca iba a ser posible hacer el cobro de la deuda que estaban adquiriendo con la tarjeta o que correspondía al vehículo. Y al final con todos los dineros que ellos obtenían, ¿cuál era el fin? Digamos, ellos lo distribuían, lograban, no sé si ocultarlo de alguna forma en transacciones bancarias. ¿Qué hacían con ese dinero? El grupo lo utilizaba para subsistir, para fortalecerse, para adquirir bienes, para alquilar vehículos, para mantener su estilo de vida. Generaban muchas ganancias, pero eran muchos integrantes y eso pues, en eso se gastaban el dinero. Porque ahora les decía que no hemos cuantificado todavía cuánto es lo que ellos adquirieron. Eso será parte del estudio que tenemos que realizar, pero también tenemos que verificar cuál es el destino último de los fondos. Es una empresa criminal, ¿verdad? Que sí. Ganancia y cosas. Sí, bueno, en parte ya la respondió, pero el funcionario del Banco de Costa Rica, ¿en qué delitos se le está imputando y en calidad de que es cómplice, es miembro de esa asociación para delinquir? Sí, bueno, ahora viene una fase, en principio es parte de la organización y se le está involucrando con las consultas que se ha comprobado que él realizó, ¿verdad? En este sentido que acaba de explicar el señor director del organismo de investigación judicial. Ahora entramos en una fase, por eso no podemos hablar de montos, porque entramos en una fase, además, en donde precisamente el interés de los 19 allanamientos es encontrar indicios de otros delitos que podrían aumentar los montos. Igual, supongo que al publicarse esta noticia, gente que se siente ofendida podría estar recurriendo a nosotros, las mismas empresas financieras que detecten préstamos, digamos, relacionados con algunos de estos sujetos. ¿Y son tarjetas de crédito de todas las entidades, de muchas entidades financieras? Bueno, ahorita no recuerdo, Walter. Sí, son varias entidades financieras, pero como son perjudicadas y son víctimas, pues no podemos señalar cuáles son, pero sí son varias. Ellos no solo trabajaban con una, sino como el sistema financiero es tan amplio y las posibilidades de acceso a crédito son enormes, pues hay una multiplicidad
de personas jurídicas afectadas y ofendidas. Gracias. La dejo su consulta. Entonces ustedes dicen que ellos pedían préstamos. Hay personas que tienen una cuenta y no saben que tienen una cuenta de un préstamo porque eran perfiles falsos. ¿Es así? No, o sea, perdón, no estamos hablando de suplantación de identidad. Usted se está poniendo en un caso de suplantación de identidad en donde yo hurto la identidad de otra persona, ¿verdad? Y me hago pasar por ella. Aquí no hay suplantación de identidad. En apariencia, lo que hay es la generación o construcción de un perfil económico falso, ¿verdad? Entonces eso implica, digamos, constancias de salario emitidas por un supuesto empleador o por un contador público que hace constar de que yo soy empresario, tengo un ingreso de tantos millones de colones por mes. Entonces ellos generaban esa documentación falsa, que es parte de la investigación, ¿verdad? Tenemos que determinar dónde se generaba esas falsificaciones. Eso es lo más difícil en este tipo de investigaciones. ¿Quién falsificaba? ¿Dónde está? Esa viene ahora. Ellos generaban esa información falsa para crear el perfil que el especialista financiero en el banco decía que era el que iba a pasar en cualquier institución bancaria o financiera, ¿verdad? Entonces hacían esa construcción de ese backup falso en relación a la persona. Entonces la entidad financiera, el analista de crédito, cuando estudiaba los documentos generados, decía, sí, daba el visto bueno, seguía el trámite, se autorizaba el crédito. Finalizamos con La Nación. Al principio ustedes mencionaron que las casas que ellos con las que defraudaban eran bastante lujosas. ¿Hay un precio estimado del valor de esas propiedades y más o menos dónde se ubicaban esas propiedades? Miren, la casa de mayor valor que nosotros detectamos era alquilada y está ubicada en Escazú. La cuantificación del alquiler está en los informes, en ese momento no preciso el dato, pero en general ellos a eso se dedicaban o usaban su dinero para cancelar alquileres, pero no tenían un nivel de vida